no soy un bot ni nada por el estilo, pues quitamos la cámara ya. Ahí estamos. Un segundito, déjenme abrir nuestro enlace. Tenemos un enlace de patrones de diseño, ¿no? Cachito, por favor. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver o no. Sí, sí, se puede ver. Ya, perfecto. Se ve bien. A ver acá, cachito, generar esto. Un cachito. Vamos a trabajar ahora con esta base que les he compartido, ya el B de venta. Vamos a hacerle ya algo más interesante, obviamente con los patrones de diseño, ¿ya? Cachito, déjame generar su diagrama. Bien, ahora sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era la situación? Por si alguien me hace recuerdo. A Estábamos ver. viendo Factory. Ah, el factoring, ¿cierto? Señorita, por favor. Ya. Bien, a ver, vamos a trabajar ahora con el patrón de diseño que va a ser nuestra base para armar todo nuestro core, ¿listo? Ya, todo lo que es nuestra DLL. A ver, recordamos rapidito aquí, vamos a ver un paint. Y les había dicho que pues vamos a tener acá básicamente unas DLLs, ¿no es cierto? O sea, en un proyecto. Ahí. Aquí vamos a tener todo el core, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con C Sharp. Un momentito, porfa. Ahí, ¿ya? Lo vamos a trabajar con C Sharp y básicamente lo que vamos a hacer es crearnos acá un proyecto con pura clases, ¿ya? O sea, clases, interfaces, polimorfismo, que pues van a ser independientes de la interfaz gráfica, ¿listo? O sea, en el código que escribamos acá, va a ser prohibido que hagamos un messagebox.show, console.writeLine, o sea, no vamos a hacer eso. Tienen que ser clases e interfaces totalmente independientes de la interfaz gráfica, ¿listo? Y la idea, como les había dicho, es que aquí vamos a armar DLLs. Vamos a armar una DLL, ¿ya? Que luego vamos a poder consumir desde diferentes proyectos, ¿no? Entonces, esto va a ser un proyecto, ya que vamos a crear nosotros con patrones de diseño. Luego, paralelamente a eso, pues una vez que tengamos hecho esto,
Si tenemos ya los CRUDs hechos en diferentes tablas, digamos aquí programados, producto, persona, oficina, lo que sea, pues vamos a crearnos nosotros después un otro proyecto, ya lo que sea. Digamos, este por ejemplo puede ser en WebPF. Ya sabemos WebPF, ¿no? Sí, en teoría sabemos WebPF. Se me fue, pero lo voy a disculpar. ¿Ya? Entonces, y la idea es que pues desde esta aplicación gráfica que es WebPF, pues nosotros podamos compartir esto que tenemos acá, ¿no? Lo podamos consumir. ¿Ya? Esa es la idea. Luego nos vamos a construir una aplicación web. Les voy a enseñar a crearse la aplicación web. Después web. Ustedes ya saben, ¿no ven? ¿Saben web, no ven, Morgana? Sí, que sabemos web, solo que de repente un poco más práctica, más enfocada a lo que vamos a realizar. Así que considero que sabemos web, pero como que lo esencial, lo básico. Ya, la práctica lo van a hacer con las tareas que les voy a dar, ¿ya? Ahí van a practicar bastante. Entonces igual, la idea es que lo vamos a consumir. ¿Listo? Y ¿qué vamos a hacer? Conmigo van a crear también después otro proyecto con servicios web. ¿Listo? Vamos a cambiar esto acá. Ya, vamos a crear ese proyectito con web services. Y este proyectito con web services va a ser para que ustedes pues puedan integrar lo que es una aplicación móvil. ¿Cómo estamos en aplicaciones móviles, Katari? Estamos bien, Inge, igual que con web. Tenemos lo Genial, básico. entonces, no hay problema, lo avanzado ya lo van a avanzar cuando tengan que avanzar el trabajito que les voy a dar, ¿ya? Que hable por No hay él. problema. Entonces, esa es la idea, ¿ya? De lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de que esto sea pues totalmente independiente? Pues vamos a trabajar con un patrón de diseño, ¿ya? Vamos a establecer esto con un patrón de diseño. Y luego vamos a ver si podemos integrar otros patrones de diseño más a lo que hagamos acá. Pero el patrón de diseño con el cual va a ser la base, a ver, debe estar por aquí. Tiene buscadora, tiene, ¿no? Pero igual. Debe estar por acá, ya es este. Data Access Object. Ya también se le dice DAO directamente, ¿ya? Pero pues es básicamente la abreviación o el seudónimo de el acrónimo, perdón, de Data Access Object, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la idea es acceder a los datos a través de objetos, ¿no? Y en realidad pues todo es una programación orientada, netamente orientada a los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, este patrón de diseño lo que nos va a permitir es que nosotros organicemos nuestro código. ¿Listo? Y obviamente que ese código que lo trabajemos pues sea independiente por cada independiente de cualquier interfaz gráfica, ¿ya? Está compuesto de 3 elementos básicos y estos 3 elementos se van a aplicar por cada CRUD que tengamos que hacer, por cada CRUD que tengamos que programar. Yo les dije que nosotros, por ejemplo, ahora vamos a programar un poquito mejor esta base de datos, que es una demo nada más, ¿no? Pero lo vamos a programar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esta base de datos le vamos a hacer un CRUD en cliente, le vamos a hacer un CRUD a producto, le vamos a hacer un CRUD a oficina, un CRUD a cajero, vamos a trabajar con CRUDs en ventas que automáticamente van a generar su detalle, ¿no es cierto? Entonces son varios CRUDs con los cuales en realidad si queremos implementar un software para esta base, pues tendríamos que hacer. ¿Y qué nos dice? Por cada CRUD por cada CRUD tiene que tener estos 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es una interfaz,
¿ya? Nosotros ya sabemos lo que son las interfaces. No estoy hablando de interfaces gráficas, ¿no? Sino de las interfaces que hemos visto en programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Qué hacemos en una interfaz? Moreira, ¿para qué nos servían las interfaces? ¿Te acuerdas? Moreira a la una, Moreira a las dos. Hola, sí, sí, Inge. Ya. Pobre Ah, Moreira, ¿de dónde te habremos hecho saltar, no? bueno, servía para tener un código más organizado. No, ¿para qué nos servía una interfaz? ¿Para tener un código más organizado? No. ¿Qué hacíamos en Eh, una interfaz básicamente? Así, en pocas palabras. Enlistábamos lo que teníamos que hacer. Listábamos qué, Los lo que teníamos métodos, que hacer. O sea, listaba, digamos, si es mi Métodos. interfaz, hoy debo estudiar, hoy debo leer, debo estudiar programas, ¿sí? no los métodos, si no me equivoco, las funciones que debería tener cada clase. Los métodos, exacto. Simplemente en las interfaces, gracias Moreira, ¿ya? Simplemente, entonces, en las interfaces, o sea, por cada CRUD que hagamos, tenemos que crear una interfaz donde listemos los métodos que vamos a implementar después para hacer esos CRUDs. O sea, podemos tener un método para inserción, otro método para modificación, eliminación, para hacer un select básico, para hacer un select con una búsqueda como las que hemos hecho al último. O sea, la idea es listar ahí esos métodos, ¿ya? ¿Qué más? El otro elemento de lo que es este patrón de diseño es crear ya obviamente una clase que implemente esa interfaz. O sea, en la interfaz, como ha dicho su compañero Moreira, pues simplemente vamos a listar métodos, ¿no? Pero luego, pues esos métodos los tenemos que nosotros implementar en una clase, ¿no? Se dice que esa es la clase que va a implementar los métodos de esa interfaz. ¿Vamos? ¿Ya? Ahí van dos elementos. Y el tercer elemento que compone lo que es este patrón de diseño es que por cada CRUD que hagamos tenemos que crear una clase, ya que en Java se le dice el POJO, ya, que básicamente modele la tabla sobre la cual queremos hacer el CRUD. Por ejemplo, si queremos hacerle un CRUD a la tabla producto, aquí tengo que crear para esta tabla tres archivos básicamente. Una interfaz con los métodos, tenemos que crear una clase que implemente los métodos y finalmente una clase que modele esta tabla. O sea, tendremos que crear nosotros una clase producto que tenga como atributos ID, descripción, unidad de medida, saldo, precio base, estado, fecha de registro y fecha de actualización. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces funciona el patrón de diseño así. ¿Ya? Y veamos acá, tenemos un pequeño ejemplo. Voy a ampliar esto un poquito más. ¿Se ve mejor así? ¿Me confirma? Sí, que se ve. Ya, perfecto. Entonces miren, suponiendo que tenemos una tabla estudiante, ¿ya? Entonces aquí creamos la interfaz estudiante. Entonces aquí la han llamado student.dal, ¿de acuerdo? Y miren, aquí están sus métodos. Está el getAll, o sea que sería básicamente un select para nosotros. En este caso su select está retornando una lista, ¿no? Nosotros el select, cuando hemos hecho el select con ado.net, ¿cuál es el elemento que deberíamos retornar con un select? ¿Qué se imagina? Con un select. Una tabla. ¿Una qué? Una tabla. Una tabla. ¿Y qué objeto de qué clase sería esa tabla? Dataset. Un dataset, exacto, específicamente un data table, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto, como es Java, van a retornar una lista, pero nosotros podemos retornar un data table, porque un data table directamente pues lo podemos cargar después en cualquier interfaz gráfica, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Miren, aquí tiene un método para hacer el update, el delete, y aquí básicamente hacer la inserción, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el student, que es básicamente la clase que está modelando la tabla estudiante. Nombre, su otro atributo que tiene car roll number, que será esto, ¿ya? Pero, pues miren, y aquí están los constructores que puede tener esa clase,
los métodos que puede tener esa clase, ¿no es cierto? Un getName, setName, etcétera, ¿no es cierto? Que básicamente está encapsulado, ¿no? Es la forma de encapsular en Java, todos saben esto, ¿ya? Pero puede tener otros métodos más. La idea es que esta interfaz, si bien va a listar estos métodos de acá, que es el getAll, el update, el delete y el add, que es básicamente operaciones CRUDs, pues van a consumir cada uno de esos métodos pues a objetos de la clase estudiante, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle cuando construyamos estos métodos. Ahora, ¿qué más? Tenemos que tener una clase que implemente esta interfaz. Y aquí la han llamado Student DAO Implementation, la llamamos, ¿no? Esta clase. Y aquí pues tenemos todos los métodos ya implementados de lo que es esta interfaz, y obviamente ahí podemos agregar los métodos que nosotros veamos por conveniente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Podemos agregar otros métodos más. Y todo esto es independiente de la interfaz. Miren, si vemos acá, este DAO pattern demo está básicamente consumiendo todo esto. Y esto es, ahorita en Java es solo un proyecto en consola. Miren, aquí está la implementación de esto. Y me quiero ir a la parte del demo, ¿no? Aquí está. DAO pattern demo, aquí está. Miren, está consumiendo desde una aplicación en consola. Está haciendo un system.out.println, ¿cierto? Que es la impresión en Java. ¿Sí? Entonces, no importa de qué lado lo consumamos, ¿ya? Porque acá todo esto tiene que ser independiente de lo que es pues la interfaz gráfica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta. Ninguna. Entonces, abramos. ¿Quiénes están con Visual Studio? Así, sinceramente, manito arriba nada más, por favor, ver, necesito. ¿Quiénes están con Visual? Manitos levantadas, por favor, los que están con Visual. Chito, dejamos de presentar. A ver, tenemos 10 personas nada más que están con Visual. Bueno, han subido a 13 personas. Ya, a ver, bueno, 14 personas que están con Visual, 15 ya. Ya, a ver, voy a tratar de avanzar poco, ya, bueno, en realidad no nos quedan muchos minutos, pero vamos a tratar simplemente de hacer la creación del proyecto, ya. Y ahí, pues, los que están sin compus, vemos cómo lo podemos trabajar después. Voy a compartir toda mi pantalla otra vez. Entonces, miren, vamos a abrir lo que es el Visual Studio. Y nos vamos a venir a lo que es crear un proyecto, ¿ya? Ahora, miren, ¿cuál es la idea? Aquí no nos vamos a crear un proyecto, una aplicación de WebPF, ¿ya? No lo vamos a hacer, porque si nos creamos una aplicación en WebPF, estaríamos haciendo que todo dependa otra vez de una interfaz gráfica, ¿listo? Entonces nos vamos a valer del concepto de Visual Studio, de que pues al final, aquí tengo, miren, 4 proyectos, ¿sí o no? Pero sabemos nosotros que cuando creamos estos proyectos los creamos dentro de una solución, ¿no es cierto? Entonces vamos a crearnos una solución, ¿ya? Que obviamente integre 4 proyectos, pero primero en esa solución solamente vamos a crear este primer proyecto de acá. Y luego a esa solución le vamos a agregar un proyecto en WebPF, le vamos a agregar un proyecto web y un proyecto en Web Services. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces vamos a crearnos esta solución con solamente este primer proyecto, que es pues, básicamente una biblioteca de clases. Entonces miren, cuando busquen acá, si tienen ese filtro, obviamente C# van a buscar lo que es Windows, aquí busquen, filtren su buscador por esto que dice biblioteca, ahí se les va a filtrar las bibliotecas, ¿listo? Esta primera de acá es para .core, no vamos a trabajar con .core, vamos a trabajar con lo que es .NET Framework, ¿de acuerdo? Entonces esta no vamos a usar, nada que ver para Razor, nada que ver de WebPF, somos independientes de la interfaz, o sea, esto nada que ver. Esta es la que vamos a crear.
una biblioteca de clases para .NET Framework. Y lo que va a hacer es pues crearnos una DLL. Y esto es obviamente independiente de cualquier interfaz gráfica. Nos vamos a unirnos a siguiente. ¿Ya? Y aquí tenemos dos campos de entrada, ¿no? El nombre de la solución y el nombre del proyecto. Primero vamos a trabajar con el nombre de la solución, o sea, de esta parte azul, ¿no? Entonces, suponiendo que esto es un sistema de ventas, ¿qué nombre le podemos dar a nuestro sistema de ventas? ¿Algún nombre, una sugerencia? Carito, nombre. Carito machicado. Solución 1. Solución 1 allá. La tienda de Apple. Solución 1, ya vale, ya, qué bonito. Gracias. Ya. Ya, me has hecho el día, ya, Carito. No la vamos a llamar solución 1, ¿ya? Le llamaremos, a ver, sistema de ventas le llamaremos. Sysben le voy a llamar, ¿ya? Sistema de ventas. Aquí le voy a poner un punto incos, punto prg2b. Y así le voy a llamar a mi solución. ¿Listo? ¿Cómo le voy a llamar a mi proyecto? Esto va a ser Sysben, sistema de ventas. Y esto solo es una biblioteca de clases, pero en esta biblioteca de clases voy a aplicar lo que es el DAO. ¿Listo? Entonces le voy a llamar Sysben DAO. Luego a esta solución le vamos a agregar otros proyectos. Cuando le agreguemos el proyecto de WebPF, le voy a llamar a ese proyecto Sysben WebPF. Cuando le agreguemos el proyecto web a esta solución, le voy a llamar pues Sysben Web, ¿se entiende? Y cuando agreguemos la capa de servicios, le vamos a llamar Sysben Services. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ahí vamos a jugar con los nombres de esos proyectos. Entonces ahí lo voy a crear. ¿Ya? Creo que es mejor en vez de que se llame solución 1, ¿no ve? ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos nuestra solución y tenemos de momento un proyecto. Y pues podrán observar que solo tenemos una clase, porque en realidad esto es una biblioteca de clases. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a crear las clases que tenemos que trabajar, ¿ya? Las interfaces y las clases y todo lo demás, ¿ya? Esto lo vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Ya va a ser hora el día de hoy, entonces hoy vamos a quedar aquí. ¿Listo? Si pueden pues mañana tenerse una maquinita, pues sería genial, ¿ya? Sería interesante, ¿ya? Si podemos, para poder avanzar junto conmigo lo que tengamos que hacer. ¿Alguna consulta hasta acá? No, Inge. Ya, muy bien. Entonces dejamos de compartir. Y entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Listo?